A moment of silence in New York City on a somber Sunday 21 years after the September 11th terrorist attacks. When al-Qaeda hijackers flew airliners into the Twin Towers, the Pentagon, and the eventual crash into a field near Shanksville, Pennsylvania, killing nearly 3,000 people. It should not take another tragedy to unite our nation. At the September 11th memorial in New York City, family and friends read the names of their loved ones. Howard Lee Kane, Jennifer Lynn Kane, firefighter Vincent D. Kane, Engine 22. While at the Pentagon, President Joe Biden attended a wreath-laying ceremony where he paid tribute to those killed there. This is a day not only to remember, but a day of renewal and resolve for each and every American. Biden also referenced the drone strike which killed Ayman al-Zawahiri earlier this year, saying the al-Qaeda terrorist leader would never threaten the American people again. The president also shared what he sees as the greatest lesson learned from 9/11. We regain the light by reaching out to one another and finding something all too rare, a true sense of national unity. To me, that's the greatest lesson of September 11. On the anniversary of a day we will never forget. I'm Mike Valerio reporting. Un cambio de gobierno y de izquierda a derecha es lo que se podría configurar a partir de los resultados de las últimas elecciones acá en Suecia. Hasta ahora los conteos dan una leve ventaja a los partidos de derecha que se estarían quedando con un escaño más en el Parlamento sueco. Esto permitiría que eventualmente apoyaran como primer ministro al líder del partido moderado, partido conservador acá en Suecia. Además, hasta ahora los resultados indican que en la segunda fuerza, el segundo partido más votado con el 20% de las preferencias, es por primera vez la extrema derecha representada por demócratas de Suecia. Este conglomerado, en conjunto con otros de derecha, entonces podría configurar este cambio en la política sueca y dejar atrás el actual liderazgo de la primera ministra Magdalena Andersson. Estos resultados deben ser confirmados todavía, principalmente con el conteo de los votos que van a llegar desde el exterior. A esta hora el cuerpo de la reina Isabel se encuentra dentro del féretro que ha quedado en la Catedral de St. Giles, donde está resguardado por la Guardia Real. Allí estará por las próximas 24 horas para que el público en Escocia pueda visitarla. Esto se da después de un servicio religioso emotivo en el que participó la familia y aquellos allegados a la reina Isabel. El féretro fue trasladado desde el castillo de Holyrood y fue acompañado a pie por los miembros de la realeza, sus 4 hijos, el rey Carlos III, su hermano el príncipe Andrés, así como la princesa Ana, y también estaba el menor de la familia, Edward. Mientras tanto, durante esta procesión se pudo escuchar a una persona que trató de interferir con este evento, sin embargo fue removido rápidamente por el público que empezó a gritar "Dios salve al rey". Durante esta jornada también se registró uno de los momentos más históricos de esta semana. Se trata del discurso al Parlamento en pleno aquí en el Westminster Hall, donde estuvo en las horas de la mañana el rey Carlos III, acompañado de su esposa, la reina consorte. Durante su discurso fue claro acerca de la importancia de este proceso y de la cercanía que se debe mantener con el Parlamento. Mientras tanto, recordó el legado de su madre, esto después de que dieran discursos los líderes de la Cámara de Comunes y de la Cámara de los Lores. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas Carlos III, el rey de Inglaterra, se reúna con la primera ministra de Escocia. Este martes estará con el líder de Irlanda, mientras el cuerpo de la reina Isabel II estaría siendo transportado vía avión este martes para llegar al Palacio de Buckingham. Eventualmente el miércoles llegaría hasta aquí, el Westminster Hall, donde se reporta ya hay personas haciendo fila para ver su cuerpo. Esto iniciaría el miércoles a las 5 de la tarde, hora local. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Londres para Telearuba.